Iglesia Bautista Montejericim presenta con el pastor Freddy Trujillo la vitamina espiritual del día. Hola, ¿cómo están? Qué bendición para mí estar de nuevo con ustedes en un tiempo devocional. Yo sé que ha habido un ínter en el que no he podido compartir con ustedes por algunas razones, pero quiero retomar en esta ocasión estos devocionales que he venido tratando sobre el hombre bienaventurado que encontramos en la Biblia. De hecho, hay varios hombres que la Biblia llama bienaventurados por diversas razones. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes sobre bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Ese versículo lo encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 12, ahí donde Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenga conmigo una breve oración. Padre, gracias en esta mañana por este tiempo, gracias por este devocional. Te ruego que tú lo bendigas, Señor, en la vida de aquellos que lo escuchen, sin importar el momento del día en que puedan oírlo, que tú puedas bendecir sus vidas y dejar una enseñanza, un mensaje que les bendiga y les edifique. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Amén. Muy bien, dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Las tentaciones tienen como propósito incitar al mal. Una tentación lo que hace es provocarnos a la desobediencia contra Dios. Es en un sentido estricto, eso es tentación, porque muchas veces usted dice: estoy tentado a hacer esto, pero no son cosas complicadas. Pero la tentación en un sentido estricto significa que somos incitados al mal o provocados a la desobediencia contra Dios. Y Santiago dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, en este contexto que Santiago menciona esto, él relaciona tentación con prueba. Ahora, esto en el sentido que la tentación en realidad es una prueba de la fe y es una prueba de la obediencia y del temor a Dios. En eso se convierte la tentación. Cada vez que usted y yo somos tentados, en realidad estamos siendo sometidos a una prueba de obediencia y a una prueba de temor a Dios. A eso es a lo que nos somete la tentación. Y Santiago usa dos términos que vale la pena ponerles atención en este versículo, porque él dice, primero él dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y luego él dice: porque cuando haya resistido la prueba. Entonces él usa soportar y él usa resistir. Y estos dos términos son dos acciones claves en este versículo. Porque por esa razón él dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación y resiste la prueba. Ahora, déjenme le explico rápidamente con qué tiene que ver el soportar. Soportar tiene que ver con sufrir sin ceder, aguantar sin haber cedido. Eso significa soportar, no darse por vencido en realidad. Eso significa soportar. Ahora, resistir es oponerse una fuerza a la acción violenta de otra. También significa resistir, combatir las pasiones y deseos. Más adelante, siempre en su carta, Santiago vuelve a usar el término resistir cuando él dice: resistid al diablo y huirá a vosotros. Ahora, no olvide que le dije que resistir significa oponerse una fuerza a la acción de otra violenta. Entonces, o combatir contra las pasiones y deseos. Entonces, está muy relacionado soportar con resistir, en este caso, ante el asunto de la tentación.
Ahora, es interesante que el apóstol Pablo usa la misma idea en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. El apóstol Pablo dice, hablando de siempre de la tentación y usando los mismos términos que Santiago, el apóstol Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, Dios no va a permitir en nosotros la tentación más de lo que seamos capaces de resistir. Y luego dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es para que podamos no ceder a la tentación. Entonces, el problema no está en ser tentados. El problema está en ceder a la tentación. El problema está en no estar dispuestos a soportar y a resistir esa prueba de obediencia y de temor que nos viene cuando somos tentados. Entonces, Santiago está diciendo que el varón que no cede ante la tentación, el varón que se queda firme con un carácter estable ante la tentación, dice Santiago que es bienaventurado. El varón que está dispuesto a oponerse y a combatir contra sus pasiones y sus deseos carnales. Mire, todos tenemos pasiones y todos tenemos deseos carnales. Porque eso, cuando nos oponemos y cuando resistimos a la tentación, en realidad lo que estamos haciendo es buscando una victoria, soportar la tentación y resistir la prueba del temor y de la obediencia a Dios implica una victoria sobre la tentación y sobre la seducción del pecado. Entonces, quiero dejarle esta reflexión esta mañana en este devocional. Usted y yo somos tentados y vamos a ser tentados en cualquier momento de nuestra vida. Pero no se olvide de la bienaventuranza en la Biblia. Es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido ¿la prueba de qué? La prueba de obediencia y la prueba de nuestro temor a Dios. Ahora, quiero terminar citándole un ejemplo de lo que estoy diciendo para terminar este tiempo devocional. José, en el Antiguo Testamento, la mayoría de cristianos conoce la historia de José. Y José en el Antiguo Testamento es un ejemplo de un varón bienaventurado que soportó la tentación. Todos sabemos que cuando la mujer de Potifar, allá cuando José había sido vendido y llevado a Egipto, todos sabemos la tentación que se le presentó, la insinuación que la mujer hizo a José, la seducción a sus pasiones y a sus deseos que esta mujer provocó en José. Y conocemos la historia que José prefirió huir de la tentación. Él soportó la tentación, él resistió a la tentación. Entonces José es un ejemplo de varón bienaventurado. Él no cedió ni se dio por vencido ante la tentación. Mi hermano, usted y yo vamos a seguir siendo tentados en cualquier momento. El diablo no descansa en cuestión de no ponernos tentaciones. Y en algún momento él querrá vernos derrotados y querrá vernos cediendo a la tentación. Pero busquemos en Dios. Y recuérdese lo que dice 1 Corintios 10:13. No nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Que Dios nos ayude a mantener ese testimonio delante de Dios y victoria sobre el pecado en nuestra vida espiritual. Padre, gracias en estos minutos por darnos tiempo para un devocional que yo espero, Señor, pueda bendecir la vida de aquellos que en algún momento puedan escucharlo. Danos victoria sobre el pecado, Señor, danos victoria sobre la tentación, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué bendición haber compartido estos minutos con usted. Cuídese y que Dios le bendiga.